Porteñidad. Su programa de radio lidera la medianoche y hace más de 20 años ininterrumpidos que está en el aire. Más exactamente 21. Se llama Alejandro Dolina y es un porteño ilustre. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. Qué presentación, ¿eh? No te podés quejar. No era yo, seguramente. No, sí que era vos. Bueno, vamos a hablar de tu obra, de la ciudad, porque se vienen las elecciones, viste qué caliente que está la ciudad, ¿no? Sí. Esta ciudad que antaño parecía una cosa chiquitita así, ahora es grande, demasiado grande. Pero ¿podemos jugar juntos un poquito? Bueno, ¿Un poquito? pero un poquito. Un poquito nada más. Bueno, ¿te puedo invitar a hacer una experiencia antropológica, diría? ¿Te explico por qué? A ver. Te explico. Vos, a la hora en que se emite esto, 4 millones y pico de personas lo vieron ayer, seguramente estás haciendo un programa de radio, y yo comprendo que forman parte de las cosas ajenas a tu universo. Pero lo exploramos juntos, yo tampoco lo vi, ¿eh? ¿Te animás? Bueno, cómo no. Señoras y señores, con ustedes, analizando nada más y nada menos que por Alejandro Dolina, el baile del cani. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Aguante el embajador Güey. Scent of the pine, you know how I feel. ¡No! ¡Marcelo! ¡Vamos, Boca! La verdad que esta también es la primera vez que yo lo veo. Me impresiona un poco, ¿no? ¿Qué le dice a uno si tiene a la doña ahí al lado en la casa y ve esto? No sé, a mí me parece que está bien que lo hayan visto 4 millones de personas, cada uno ve lo que quiere. Ah. Nada más que eso, no tengo. No, es no menos absurdo que otras cosas que también ven millones de personas, ¿no? Yo no digo que sea absurdo o no absurdo, ¿no? No, pero no hay que escandalizarse y... yo Es creo una que- televisión caliente y hay lugar para todo, ¿no? Pero yo creo que sí, no me parece ni mejor ni peor que lo que se ve habitualmente. Está bien, está bien. Hay que... No, si usted quiere me indigno. No, yo Pero no quiero que se indigne. Yo quería analizarla. No me parece. Hay cosas más dañinas que esas. Sí. Por ejemplo, Y, por ejemplo, el mal uso del pensamiento. Porque eso hace escuela, induce a la gente a pensar mal, a abandonar el pensamiento crítico y guiarse por la superstición. Eso es mucho peor que mostrar una pareja de jóvenes que además son muy hermosos, bailando. La cosa es un poco, acá entre nosotros parece un poco vulgar, pero yo comparto. Pero no está eso. mal, no hace daño a nadie. No, digo No que está comparto mal, está que el mal. mal uso del pensamiento es peor. Eso hace mucho más daño que un baile en el caño. No, el baile en Ya el que nos caño estamos es una tratando de cosa. usted que en este juego... ¿Usted es supersticioso? No, claro, no. Y creo que la superstición hace mucho daño, ¿eh? Más allá de los aspectos pintorescos que pueda presentar y de la gracia que nos pueda causar, la superstición es dañina, porque uno se acostumbra a guiarse por esa clase de señales sin prestar atención al verdadero pensamiento. Yo cuando veo que algunas personas que cobran millones por desempeñarse en sus cargos, no sé, arrojan flores a otros para darle mala suerte o se tiran sal sobre el hombro izquierdo, tiemblo. Tiemblo. Yo prefiero a las personas que buscan su suerte adiestrándose, estudiando y trabajando. Así que es malo ser supersticioso. Creer que las cosas suceden porque uno tiene mala suerte cuando nos sale mal y porque uno tiene talento cuando nos sale bien. Ahí debajo del arcón ese, don Alejandro, don Negro le puedo decir también. Dígame como quiera. Don no me diga porque en la Argentina Don nunca ha tenido el prestigio que en otros países de herencia hispana. Le digo negro nomás.
un poco para tomar el pelo, ¿no? Le digo negro nomás. Dígame, negro. Bueno, debajo del arcón hay un recuerdo suyo que yo todavía no vi, pero seguramente lo vamos a ver dentro de un ratito. Sí, quiero aclarar que es un recuerdo con despacho en disidencia, porque yo no soy muy afecto a los recuerdos y a las miradas retrospectivas, como si uno viviera una vida que no tiene... una vida que está en el pasado y no en el presente, ¿no? Como los tipos del teatro no tenían iluminación, llevaban la lámpara con ellos. Sí. Y yo prefiero llevar la lámpara conmigo y no tener una lámpara instalada en 1920, porque es como si uno viviera en Laponia, en un país con sombras muy largas. Un Dolina auténtico, Bienvenido. Gracias, Luis. Avances. Esta noche en La Cornisa, Alejandro Dolina, porteño ilustre. La pelea por la ciudad entró en la cuenta regresiva. En vivo, el más porteño de todos nos revela los secretos de Buenos Aires. Además, critica la televisión y repasa los Martín Fierro. En la recta final, a 5 días de las elecciones, la campaña por la ciudad está más caliente que nunca y los candidatos apuestan a todo o nada. Hidromet, naturalmente perfecta. Dígame, señor Dolina, negro, ya que estamos, ya que entramos en confianza. ¿Está en un buen momento en su vida? No. El último buen momento de mi vida ocurrió cuando yo tenía 11 años. ¿En serio? Cuando empezó a preguntar... Los momentos se ven siempre hacia el pasado. Uno, y particularmente cuando uno es patológicamente melancólico, tiende a creer siempre que está en malos momentos. Pero la respuesta honesta es que sí, pero contestado desde afuera. La respuesta de un marciano sería que sí, pues me veía trabajando cómodo, con una situación familiar, amistosa y amorosa que es muy interesante, y una situación artística que también lo es, de manera que yo podría decir que sí, que estoy bien. Pero ¿quién está bien? Claro. Si uno se va a morir, ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Ya que me metiste en la situación artística, la polémica es alrededor de tu pase a Radio 10. Sí. ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Si yo mucha gente fue una polémica. Dolina en Radio 10, sus ideas. No tengo nada que decir al respecto. Yo hago... ¿Te sentís bien? ¿Te sentís Yo hago cómodo? el mismo programa desde hace mucho tiempo en emisoras que no me parecen demasiado diferentes entre sí. ¿Y sentís que no sentís? Yo lo digo yo, sos vos mismo siempre, sos el mismo. Desde luego, sí, claro. Además, ni en esta ni en otras radios he recibido yo instrucciones de defender esta o aquella forma de pensar. De manera que no veo de qué manera el programa puede ser distinto. Ni siquiera lo hago en la radio, lo hago en un foro que es independiente, con personas que yo elijo, con contenidos que yo elijo, de manera que no se ve de qué manera la radio puede influir. Es como si el sello editorial influyera sobre la calidad de un libro. Lo que puede hacer el sello editorial es tener buen o mal gusto. Y estás cómodo, ¿no? Sí, estoy tan artísticamente, cómodo como técnicamente. Diría que más cómodo. Más cómodo. Y especialmente porque hay en mis compañeros una sensación nueva de cierto espíritu creativo más exigente, y a qué negarlo por la incorporación de Gillespie, que ha sido una inyección de talento. Este es Dolina al pie de la letra. Dijo, yo soy como los políticos, digo el problema y me abstengo de dar la solución. Más de una vez declaró, los libros son la vida que no vamos a vivir. Sobre la ciudad afirmó, Buenos Aires ha crecido tanto que nos despersonalizamos un poco. Y confesó, todo lo que hice en la vida fue para levantar mujeres. Sí, yo no estoy seguro de haberla dicho, pero te la ya que me la atribuyen, la acepto con mucho beneplácito y la suscribo y vivo tratando de cumplirla realmente,
Porque no es una actitud mezquina esa, la de hacer todo para levantarme. Después de todo, uno termina siendo mejor cuando se enamora o cuando trata de enamorar. ¿Sí? Uno decía que amar era alimentarse del otro, pero también darse uno en alimento. Y durante la seducción uno suele sazonar ese alimento que otro se va a comer, sazonarlo, digo, tratando de ser más inteligente, tratando de prepararse, aprender algunas destrezas, vistiéndose bien, lavándose los dientes, ejerciendo la generosidad, aprendiendo las artes de la seducción, aprendiendo versificación o cantando milongas. Quiere decir que uno, tratando de ser mejor o tratando de parecer mejor, se hace mejor. A ver, pero me parece que lo he pescado en una contradicción. Podría ser. A ver, porque uno, digamos, yo voy a utilizar el lenguaje porteño, ya que estamos muy cerca de la selección ¿Cómo no? de la ciudad. Tratando de levantarse mina, uno se prepara y se hace mejor, pero no, entonces quizás se hace, ejercita más la inteligencia incluso, no hablemos de sabiduría. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Pero usted me ha dicho, no hace mucho, que el hombre enamorado y embobado, no sé si sirve para la creación tanto. Puede ser, puede ser. Puede ser que si realmente está enamorado y enajenado, todo aquello que viniera a planear le saliera un poco disminuido por ese momento que el tipo está viviendo. Pero además hay otra verdad también contradictoria con estas, y que es que si uno no es el tipo, por mucho que haga, los resultados serán nulos. En el amor yo no creo en una carrera de méritos, pero aunque no crea en eso hay que hacerlo. Es cierto que si no somos el hombre elegido, por mucho que nos esforcemos en ejercer todas esas destrezas que han sido nombradas, No vamos a cambiar el destino. no vamos a recibir absolutamente nada. Pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual, yo creo. Y sobre esos mitos que hay, ya que hablamos de mujeres y de ciudad, sobre que la mujer porteña es una de las más lindas. Yo creo que sí. ¿Sí? Con modestísima experiencia de mundo. Vamos. He visitado algunas ciudades y he mirado mujeres en más de una locación. Y las mujeres argentinas me parece que están entre las más lindas. ¿Sí? Sí, sí, claro. Cito también las mujeres de Florencia, por ejemplo, pero es probable que yo haya ligado un poco. ¿Cómo se hace? Y se le ¿Cómo se confunde. hace para que esta impresión tenga, no digo Un rigor científico. Un rigor científico, pero por lo menos un mínimo sostén estadístico, que no es lo mismo. Tómese, por ejemplo, la experiencia de una cuadra. Camínese una cuadra y cuéntense en la esquina misma las personas, las mujeres bellas que uno ha visto. Con mucha suerte será una. Que Buenos Aires tiene un alto promedio. En horas pico puede andar en las 2 o 3 por cuadra. Y hay ciudades donde se puede caminar toda la tarde. Es casi un cálculo científico, hay que decirlo. Yo le voy a poner registro de cálculo científico. Es un cálculo no científico, estadístico sería mejor decir, ¿no? Eso, y está bueno en las mujeres. ¿Y hay un cálculo estadístico, ya que vamos a hablar ahora de elecciones, de la supuesta supremacía porteña? Supremacía... Supuesta, ¿eh? Pero... somos ¿en el qué centro aspecto? del centro, que Dios atiende en Buenos Aires y todo ese tipo de... Es posible que Buenos Aires sea un poco el punto de referencia del país, pero le voy a dar un dato que contradice eso. El voto de Buenos Aires es habitualmente el voto opuesto del voto del país. ¿Y por qué? Buenos Aires es la ciudad que no votó a Perón ni a Irigoyen, por ejemplo. Qué buen dato ese, ¿eh? Para la mesa ahora, para la polémica que vamos a hablar. Así es un que buen dato. Buenos Aires vota en general bien distinto que el país todo. Eso es un dato político. ¿Y qué expresaría, Alejandro, desde el punto de vista sociológico? Expresa, me parece, una demografía que es absolutamente distinta a la de la totalidad del país, una demografía de privilegio, por otra parte. Claro, Sí. te iba a preguntar si es bueno o es malo eso. No es bueno ni es malo, es así. Es así, si creemos en la democracia, es así. Vos amás la ciudad, es evidente. Sí. Si uno lee las Sí, crónicas... la amo, pero naturalmente La el sufrís. amarla quiere decir que uno debe reconocer sus gravísimos defectos. La Y más amar la las sufrís. consecuencias, así como amo a mi padre más que a Heidegger, por ejemplo. Lo que más está claro, me parece, ¿no? O por lo menos en parte está claro. ¿Y qué sufrí de esta ciudad?
La violencia, el desencuentro. Yo creo que hay, como en el resto del país, pero probablemente mucho más en Buenos Aires, una tendencia a externalizar las culpas que hace que todos los ciudadanos asuman la actitud de huéspedes de un hotel cuyo servicio es deficitario. Entonces salen a la calle a reclamar la devolución de sus dólares para poder irse en sus vacaciones y tiene una especie de inocencia política conforme a la cual los mismos que usufructuaron el periodo neoliberal reclaman la devolución de unas inversiones que se hicieron en dólares, no por beneficencia, ciertamente. Digo como un ejemplo, es una tendencia a la externalización de la culpa, que es, por otra parte, un precepto empresario en otros órdenes. Y hay también en la ciudad de Buenos Aires una pulsión destructora. ¿Viste la violencia que hay? La violencia a veces contenida y otras veces... Que no se concibe una protesta si no hay una destrucción, muchas veces irracional, una destrucción que no tiene nada que ver con el sentido de la protesta. Por ejemplo, la gente destruye cosas que son patrimonio público, sus propias cosas. Eso, no sé a quién hace daño. No se trata, por ejemplo, de hacerle una huelga a un fabricante de pan dulce, discúlpeme, ¿no? Y destruir la fábrica de pan dulce o romperle el vidrio o quemar pan dulce, lo cual no me parece mal, pues es un recurso de huelga. Pero si la violencia de esos empleados de la fábrica de pan dulce se ejerce sobre los automovilistas o sobre los usuarios de servicio público, cualquiera otro, me parece un poco raro. Parece que lo que nos está gustando es la exhibición de nuestro poder destructor, ¿no? ¿Tenés un compromiso político? ¿Sabes a quién vas a votar en la ciudad en las próximas elecciones? Sé a quién voy a votar, pero no tengo un compromiso político. A mí me parece que el famoso dicho del compromiso finalmente es una atadura y que una persona que trabaja con el pensamiento no debería tener compromiso con nadie. ¿Y sabes a quién vas a votar? Sí. ¿A quién vas a votar? A Filmus. ¿Y por qué? Porque es el que más me gusta de los tres, no hay ninguna razón secreta. Pero digo, obviamente vos no lo elegís por gusto personal, sino porque tenés un pensamiento detrás de eso. Me gustaría que lo explicaras, ¿sí? No, es más un gusto personal que un pensamiento detrás. ¿Por qué no puede votar uno por gusto? No, pero digo que pero no es porque use barba y bigote. Lo que más me gusta es el pensamiento, justamente. A mí me parece, y lo digo con toda humildad, usted sabe que otras veces... No, sí. Me han reprochado por apoyar a este o aquel candidato, pero bueno, si me dan permiso voy a votar a Filmus. Pero no estoy seguro. Telemann es un tipo fenómeno que ha hecho una gestión de cultura interesantísima en su momento. Y esta gestión me imagino yo que no es mala, ni mucho menos. Pero me gusta Filmus porque conozco muy de cerca y un poco por casualidad también, porque he participado en algunos de sus expresiones, la gestión que él ha tenido en educación. Es un hombre que proviene de esos foros, del foro de la educación, de la cultura. Es un hombre de una gran seriedad y es el hombre de Kirchner, y yo creo que Kirchner es, con claros y oscuros, una buena noticia para un país más bien acostumbrado a las calamidades políticas. Es una declaración fuerte tratándote de una persona tan importante como vos está, ¿eh? No he dicho que Filmus sea... digo y que además que Kirchner sea una buena... Sí, creo que es una buena noticia, pero digo que en cierto momento de nuestra historia política ser una buena noticia era casi inevitable, dada la seguidilla de desatinos a los que estábamos acostumbrados. Pero es cierto que también la gestión de Kirchner tiene algunos puntos oscuros y criticables, pero en general me parece que es una buena noticia. Y ya que estamos hablando de esto, suponete que la segunda vuelta fuese entre Telemann y Macri, sí, ¿no? Que no gana Filmus, aunque están parejitos, parece que está creciendo Filmus. Bueno, yo desconfío de todas las encuestas por naturaleza. Sí, yo también, no sé. Bueno, entre Telemann y Macri, en la segunda vuelta, ¿a quién elegirías? Y yo creo que a Telemann. ¿Y te puedo preguntar por qué? El voto anti-Macri... Tiene más que ver con una historia de mis maneras de pensar, que son evidentemente paralelas a las de Telemann y a las de Filmus, y
casi perpendiculares a las de Macri, lo digo con muchísimo respeto y sin ninguna clase de encono. ¿Qué opinás cuando los políticos en campaña, cualquiera sean? Sí. Yo sé que vos no sos de nombrar ni de calificar, sos bastante, en ese sentido sos bastante humilde y te corres de ese lugar. Empiezan a hacer cosas raras que vos no viste antes. Te lo digo también porque tenés un pasado muy exitoso redactor publicitario, ¿no? No, era creativo. era pésimo. ¿Sí? Sí, muy mal creado. ¿Te adjudican algunas campañas? Sí, no sé, serán de otros las buenas. No. Cuando vos te ves en la tele que empiezan a mostrar a los hijos, a la cosa, que cantan, ahí tenemos unas perlitas de termo. No la veo, no veo mucho la televisión, por suerte. ¿Por qué decís por suerte? No digo para no ver esas cosas, sino para no poder contestarte. No, pero no sé, yo no he visto. Veo la campaña que hay en las calles, me parece más o menos como siempre. Que no hay ninguna novedad. No, me parece que... ¿Te puedo preguntar por qué no ves televisión? No hay ninguna... ¿No hay ningún prejuicio? ¿O no? No prejuicio ante el aparato. No es que me niegue a ver televisión y que crea que el pensamiento crítico consiste en no ver televisión. Qué buena esa frase, ¿eh? Es buena. No veo televisión porque no forma parte de mi costumbre, de la utilización de mi tiempo. Pero sí veo canales de cable, por ahí veo alguna película y veo partidos de fútbol. O sea que no. Las otras cosas de la televisión no son más absurdas que un partido de fútbol. Bueno, yo creo pero ¿por qué la gente se indigna cuando dice cómo está todo el pueblo argentino pendiente de Gran Hermano? Y comparto esa perplejidad. No es muy distinto a por qué está todo el mundo pendiente del campeonato de fútbol. No es muy distinto. ¿Te acordás cuando estábamos en el Mundial y empezamos a analizar la situación? Sí. Pero no es muy distinto. Había una mesa allí donde había uno que tuvo una actitud insecticida conmigo, ¿no? ¿Sí? Sí, uno que estaba ahí. ¿Qué pasó? No, pues ¿se acuerda? Usted me preguntó, ¿cuál es el que más le gusta? Zidane, le dije yo, casi sonriente. Y desde allá saltó uno y dice, no, ese a mí me gusta más. No, sí. No sé quién. Pero no importa lo que dijo. Sí. Digo, bueno, ¿cómo? No. A mí tal cosa, ¿no? Como diciendo... Me pareció una polémica. Yo desde la Fiscalía del Universo desacredito cualquier opinión que no sea la mía, ¿no? Qué cosa. Era como discutir entre Sábato y Borges en un momento. No, ¿qué va a ser? No era eso, no. Yo era un intruso en el mundo del fútbol que parece que es tan complejo que solo está reservado a algunas mentes privilegiadas. Digo, sin meternos en el contenido de la televisión, ¿te sorprenden esas disputas que hay sobre el rating, la audiencia, la calidad y la cantidad? ¿La calidad? ¿Alguno disputa sobre la calidad? Yo no escuché nunca eso. Sobre la cantidad sí, sobre la calidad no escuché nunca una conversación. Mire que yo he trabajado un poco en la televisión y a mí me han hecho muchas recomendaciones, pero ninguna tenía que ver con la calidad. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían cuando le recomendaban? Cuando hacía lo más fácil, no sé, invite a invite a aquel. La última experiencia en Canal 7. No, ahí no me dijeron absolutamente nada. No. Cuando yo hice televisión, la primera accidentada gestión, algunos me daban consejos, pero ningún consejo tenía que ver con la calidad, ¿no? Nunca nadie me dijo lea más, por ejemplo. Nadie. Yo te pensaba preguntar y te voy a preguntar si hay una pelea directa y en la vida cotidiana entre la televisión y los libros y la lectura, la búsqueda del conocimiento, y si es cierto, como dicen algunos, que la pelea la están perdiendo los libros, la búsqueda del conocimiento, la riqueza. Ni siquiera hay una pelea, ya terminó la pelea. Obviamente la ganó. Sí, la televisión. ¿Y qué hacemos? ¿Se puede...? Nada, tratemos de que no sea obligatoria. La televisión, es buena esa, ¿eh? Que no sea obligatoria. Una pequeñísima experiencia antropológica también que sucede cuando vos estás haciendo tu programa. Yo no te pido que te indignes ni nada. Vivámoslo como experiencia. Yo tampoco lo vi. Esto pasa en la casa de
mira como diciendo, usted espera de mí que yo no le... tengo nada que decir. Ni como curiosidad, ni como... No es que no me atraiga, pero pido permiso. Yo te para confieso, no... a mí me... No, por supuesto, podés hacer. No, a mí interesante. me genera curiosidad, porque yo no sé, no encuentro la respuesta, pero vos decís que es un partido de fútbol, y no es como un partido de fútbol. ¿A qué no encuentra la respuesta usted? ¿A por qué la gente ve? Tanta. ¿Pero Porque un cómo partido no va a de haber? fútbol... Si no se habla de otra cosa, estamos hablando nosotros de eso, por eso se ¿Es porque ve. hablamos de esto? No es porque hablamos, Ah, es por no, todo. porque puede ser. Es porque casi no hay otro tema. No solamente está esto ahí, sino que hay programas de televisión y de radio que dedican... que se refieren a esto. Entonces, es no solamente el programa, sino también el los segmento satélites. referencial. Así que casi sería un milagro que 4 millones de personas no vieran una cosa de la cual todo el mundo habla. Yo mismo esta noche... Ya me generó un poco lo de voy a curiosidad. ver, yo no tenía curiosidad, pero al ver que usted está tan interesado y que aquí han dedicado parte de su programa a mostrarlo, no voy a tener más remedio que verlo. Para no venir tan desarmado la próxima Está bien, vez. y por ahí deberíamos generar curiosidad en algún libro que te haya fascinado. No, claro, no, pero no es así. No. Yo te vi, por ejemplo, la curiosidad por un libro se genera... Como un libro es una cosa más compleja y no es un hueso tan duro, tan fácil de roer, comer, claro. La curiosidad por el libro hay que empezar a gestarla a los 6 años. Entonces usted empieza ahí, se llama la educación. Y cuando termina de impartir la educación a la gente va a tener curiosidad por libros. Si todos los medios prestaran atención a la inteligencia, pero no en Gran Hermano. No. Siempre. A la inteligencia no quiere decir que todos los programas sean programas de conferencias de fulano y mengano y que estuviera Wagensberg hablando de epistemología. La inteligencia quiere decir la inteligencia en el humor, en el canto, hasta en el comentario deportivo. La búsqueda. La búsqueda de lo que es más complejo. Bueno, si a un tipo uno lo alimenta bien y lo educa bien y le da unos medios de comunicación donde por ahí algunos le dicen, mire que hay una cosa que se llama la inteligencia, en una de esas se van a interesar por algún libro. Pero si usted lo alimenta mal, lo educa poco y encima le da 24 horas al día una televisión que está hablando de esto que estamos hablando nosotros ahora, va a ser muy difícil que alguna vez se interese por un libro. Por ahora es un placer hablar de esto con vos y de la manera que lo abordás vos. Dentro de un ratito, porque me genera curiosidad, que ahí abajo está el corte. No es gran cosa, yo no tengo muchos recuerdos, porque la gente va a decir, uy, ¿qué tendrá este? Y después no tengo nada, no tengo nada. Busqué recuerdos, no encontré ninguno. Pero, los tiré todos porque son dañinos los recuerdos. Pero hay algo ahí. Sí, hay algo. Bueno, así que esa curiosidad que por lo Después les menos... cuento que yo tiro mis recuerdos, ¿no? Sí. Yo tiro porque me hacen daño. Cada tanto nazco. Ah, yo entendí asco, pero no, renacés. Eso, Sí. renazco. Sí. Eso quisiste decir. Sí, cada tanto nazco. Está bien eso, ¿eh? Está muy bien. Dentro de un ratito volvemos. Dale. Nos vamos a meter en la campaña. Bueno, una yo- campaña... Yo no estoy, yo le conté Complejo. por quién voy a votar, pero yo no soy nadie, No, no ya estoy sé, recomendando ya sé. nada. No, usted es un referente, no sea tan humilde. No. Enseguida volvemos. Último tramo de la campaña. Sucia, por cierto. Informe.